Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Es Asturias Televisión en el que cada 7 días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Hoy, con motivo de la celebración el próximo 28 de junio del Día del Orgullo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, abordaremos en el coloquio un tema sin duda polémico: la relación entre la religión y las distintas formas de vivir la sexualidad. Pero antes estarán con nosotros Jacobo Blanco, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, y Ángel Alonso, presidente de la Asociación Asturiana de Sociología, presentando el primer foro de pensamiento social de Asturias que se celebrará desde el 20 de junio hasta el 1 de junio de 2016. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv. En esa dirección nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Y sin más, comenzamos. Este lunes se inicia en Oviedo el primer foro de pensamiento social de Asturias, que se celebrará hasta el 1 de julio en Gijón y Avilés, además de en la capital del Principado. Para hablar de estos encuentros, de esta reunión, están con nosotros Jacobo Blanco, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, y Ángel Alonso, presidente de la Asociación Asturiana de Sociología. Buenas noches a los dos y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Buenas noches a vosotros. Antes de hablar del foro, permítanme una pregunta de profano. ¿Qué es y a qué se dedica exactamente la ciencia de la sociología? Bueno, la sociología lo que hace es analizar las tendencias sociales, el cambio social, qué es lo que está pasando en la sociedad, y tiene las herramientas como para analizarlo, para hacer diagnósticos y propuestas, y además como para aplicar lo que ha descubierto de esos cambios y de esas tendencias sociales, aplicarlas a estudios de mercado, a la política, a las políticas públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una ciencia, o por una disciplina operativa, una disciplina, digamos, sistemática, más o menos científica, digamos, que lo que pretende es, como digo, realizar ese análisis y aplicarlo en distintas facetas de la vida. Lógicamente, no es la única disciplina que se dedica a esto, y se suele trabajar en grupos multidisciplinares con economistas, con geógrafos, con otras ciencias, incluso ciencias duras, pero bueno, ahí estamos intentando aportar todo lo que podamos a la sociedad. En el caso asturiano, concretamente, el antecedente más claro que tenemos es el del Grupo de Oviedo, Adolfo Posada, que es el de la Escuela de Derecho, y que no solamente analizaba la sociedad de su tiempo, sino que a través del Instituto de Reformas Sociales hizo reformas, aplicó reformas desde Madrid, desde el gobierno, que consiguieron mejorar la calidad de los ciudadanos. Sería el ejemplo de un sociólogo en toda su dimensión. Ángel, además de hacer estudios, y como apuntaba Jacobo, ustedes proponen soluciones de aplicación. Efectivamente, de lo que se trata y lo que vamos a tratar de analizar, bueno, en este foro y en la sociología en general, es justamente no solamente dar un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la sociedad, cuáles son los retos, cuáles son pues las tendencias que hay en este mundo tan cambiante, sino de lo que se trata es, en la medida de lo posible, de aportar lo que está demandando la ciudadanía, que son soluciones, o si no al menos soluciones, sí paliativos. Concretemos un poco más, ¿qué es el Foro de Pensamiento Social de Asturias y qué objetivos persigue? El Foro de Pensamiento Social es un espacio de reflexión abierto a la ciudadanía, en el que a través de 10 mesas de debate, con 40 expertos, pues se va a tratar de analizar justamente estas tendencias y estos retos que tiene la sociedad en la actualidad, bueno, pues inspirado un poco en la inteligencia colectiva, tratar de buscar estas soluciones, tratar de buscar estas respuestas que están demandando constantemente los ciudadanos, ¿no? ¿Algo que añadir? Bueno, nada más, solamente añadir a lo que dice Ángel, bueno, que lo que intentamos primero es buscar vías de diálogo entre la sociedad y la sociología. Por extraño que parezca, la sociología siempre ha estado un poco al margen de la sociedad y la sociedad al margen de la sociología, y en el caso de Asturias más todavía.
Hay una excelente labor académica, una buena labor profesional también en el sector privado, pero nunca ha habido una comunicación. Nosotros lo que pretendemos es abrir la comunicación, abrir la sociología a la sociedad civil, es decir, a los tecnólogos, a la gente que se dedica a estudiar tendencias, la moda, etcétera, etcétera, a la gente que trabaja en bienestar social, a la gente que trabaja en infancia, en pobreza, en medio ambiente. Pretendemos abrirnos un poco a sectores diversos sin intentar agotarlos todos. Y bueno, conseguir tirar un poco de la madeja en que la sociedad compleja, la sociedad diversa que tenemos ahora mismo, que no sabemos qué es lo que nos pasa. Estamos en una época de transición, de cambio, lo que va de las viejas tecnologías a las nuevas tecnologías, lo que va de sociedades uniformes a sociedades diversas. Estamos en un momento de cambio que no sabemos dónde nos va a llevar, y como en el siglo XVIII teníamos a gente como Adam Smith o Karl Marx intentando ver qué es lo que pasaba en un mundo que estaba cambiando, ahora también tenemos gente que está haciendo lo mismo. Nosotros modestamente intentaremos ver, en colaboración con la sociedad civil, intentar hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando, por lo menos en Asturias, y también bueno, pues en España, y echar un vistazo al resto del mundo, teniendo en cuenta que Asturias está inserta en un mundo global, ¿no? ¿Cuáles son las principales materias que prevén tratar en estas jornadas? Bueno, las materias son muy diversas. La sociología pues aborda temáticas muy diferentes y bueno, no en vano el Congreso de Sociología que tendremos a finales de este mes tiene 41 grupos de trabajo, perdón, lo cual nos habla de la amplitud de miras que tiene la sociología. En este caso, en este foro de pensamiento social, hemos seleccionado 10 de ellas, algunas de las clásicas, de las tradicionales en las que se piensa y se reflexiona normalmente en la sociología y que probablemente estén mucho más instauradas en el ámbito académico y que podamos ver también en las que se pueda debatir en el Congreso, como puedan ser pobreza, desigualdad, infancia, pero también bueno, pues algunas otras que quizás estén menos en este debate científico y también en el que la ciudadanía tenga muchas menos nociones, mucha menos idea de que los sociólogos pueden hacer algo por esto, ¿no? Por eso tenemos también una mesa de tendencias, tenemos una mesa también de trabajo social con nuestros compañeros del departamento, tenemos una mesa de participación ciudadana. Bueno, van a ser 10 mesas muy diferentes en las que trataremos de una manera plural de buscar todas estas perspectivas y todos estos enfoques que se pueden ver desde la sociología. Siendo importante, el foro es el prefacio de algo mucho más grande que va a ocurrir en Asturias un poco más tarde. Cuénteme qué es eso tan grande que están preparando. Bueno, pues el día 30 de junio y 9 de julio tendrá lugar en Gijón el Congreso Nacional de Sociología, el 12º Congreso Nacional de Sociología. ¿Es la primera vez que se celebra en Asturias? Es la primera vez que se celebra en Asturias, y una de las pocas que sale de Madrid, y bueno, pues se congregarán 1.300 profesionales aproximadamente de toda España y algunos también del extranjero, para hablar un poco de la sociología, de los retos de la sociología y de los retos que tiene una sociedad en constante cambio, ¿no? Habrá gente, profesionales de la universidad, de la academia, por supuesto, pero también del sector privado, del tercer sector, y habrá foros de debate numerosos donde se hablará de la relación entre la tecnología y la sociología. La tecnología está cambiando la forma de hacer sociología, donde se hablará del cambio social y del impacto que tiene tanto en las políticas públicas como en la estructura política de la nación, de las naciones que nos rodean también, de la Unión Europea, por ejemplo, donde se va a hablar, por supuesto, del tercer sector, de los cuerpos emergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues creemos que será un encuentro que tendrá frutos y que en parte está abierto al conjunto de la sociedad, a haber debates que están abiertos al conjunto de la sociedad. Contaremos en la apertura con alguien tan relevante como Alejandro Portes, que nos va a hablar de movimientos migratorios, los principales especialistas del mundo, movimientos migratorios, algo que está tan de moda en este momento, está en tendencia en este momento, aunque suene frívolo decirlo así. Y para la clausura tendremos a Saskia Sassen, premio Princesa de Asturias hace 2 o 3 años, y que bueno, nos hablará un poco también del cambio, de la globalización, etcétera, etcétera, que es una materia de trabajo. Creemos, por tanto, que va a ser un congreso interesante y que servirá para darnos a conocer un poco más y también para hacer un diagnóstico de la sociedad española y europea en su conjunto. Yo quería apuntar alguna cosa más a lo que ha dicho Jacobo, porque lo más innovador de este congreso es justamente que lo que va a pasar allí no se va a quedar dentro de los muros de la laboral, que es donde se va a celebrar el congreso, sino que nuestra pretensión, desde el comité organizador, hemos hecho un esfuerzo importante para que todo esto trascienda y llegue a la ciudadanía. Por eso
precisamente se va a iniciar o va a haber este prefacio, como bien decías, con el Foro de Pensamiento Social, también con el Cineforum, que ya estamos en el Ecuador y desde el día 31 de mayo estamos celebrando en torno a los movimientos sociales. Va a haber algunas exposiciones y además va a tener mucha más conexión de lo que habitualmente tienen este tipo de congresos, va a ir más allá, ya digo, de lo científico, y vamos a tratar de establecer vínculos con algunas otras organizaciones del tercer sector, con organizaciones empresariales, por eso va a haber unos encuentros entre la ciencia y la profesión, va a haber otros debates, y esta es la novedad, algunas de las novedades, ¿no? Que no va a quedar solamente reducido al ámbito científico, y además se va a iniciar con unos talleres metodológicos para estudiantes de doctorado, para estudiantes avanzados, y va a finalizar la semana posterior con una escuela de verano, con una summer school, que también es algo novedoso. Volvamos al foro que se inicia el lunes. ¿Quién o quiénes están invitados a participar? Están invitados a participar todos los ciudadanos de Asturias. Por eso se ha tratado de buscar emplazamientos para este foro en las tres principales ciudades. Ojalá pudiéramos haber ido más allá, pero bueno, por cuestiones logísticas lo hemos centrado en Gijón, en Oviedo y en Avilés. Van a estar implicados profesionales de los distintos ámbitos de las mesas que se van a debatir, pero el debate es abierto al público, y de hecho lo que pretendemos pues nuevamente es que a partir de esas reflexiones que aparezcan entre los expertos, después siempre quede un tiempo de debate largo para que los ciudadanos y todos aquellos asistentes a las mesas puedan dar sus ideas y hacer sus aportaciones y preguntar por sus preocupaciones. Y yo creo que hay que añadir también que aquellos que no pueden acudir o que no les interesa en su momento tendrán también la posibilidad de ver los debates, las mesas, a través de un canal específico de YouTube donde se colgarán las entrevistas en formato vídeo, con lo cual podrán disfrutar también de los debates que se van a hacer y editadas correspondientemente, etcétera, etcétera. Aún así, por concretar, para invitar a la gente, ¿dónde, en qué sitios se va a celebrar el foro y cómo pueden acudir? Pues es que las sedes son muy numerosas, porque cada foro va a tener, o cada debate va a tener una sede diferente, ¿no? Por lo tanto, yo lo que se aconsejaría es que entrasen en la página, por ejemplo, del colegio, por socasturias.es, por ejemplo, o que entren en la Asociación Asturiana de Sociología, Asociación Asturiana de Sociología. A sociología.es, tenemos también un blog del Foro de Pensamiento Social. Pero bueno, podemos hablar de que tenemos un acto que se va a celebrar en el RIDEA, otro que se va a celebrar en Reader, aquí en Oviedo, otro que se va a celebrar en el Auditorio, en Gijón en el Museo del Pueblo de Asturias, también alguno en la Facultad Jovellanos. La Fundación Gustavo Bueno. La Fundación Gustavo Bueno. En Servicios Sociales de Avilés. También en el Centro de Estudios Universitarios de Avilés. Vamos a tener también alguno en alguna de las... En el Palacio Revillagigedo hay otro. No, en el Palacio Revillagigedo finalmente no hay nada. No. Volvemos a la ciencia de la sociología en sí. Los asturianos sabemos que en Asturias hay sociólogos, principalmente en la universidad. Lo que tal vez desconozcamos es que en Asturias se hace mucha y muy buena sociología. ¿Qué estudian los sociólogos asturianos respecto al entorno en el que se mueven? Bueno, en la universidad concretamente hay grupos de trabajo muy específicos sobre algo tan importante como la alimentación, por ejemplo. Hay un grupo de trabajo que está haciendo cómo comemos, qué influye en las formas de comer y cómo influye la forma de comer en nuestra vida cotidiana. Estudios sobre la mujer y sobre todo hay un grupo muy potente sobre políticas públicas también, ¿vale? Todo lo que son políticas públicas, que estamos en una fase además potentísima de repensar el estado del bienestar y hay gente trabajando muy activamente en eso. Luego en el sector, hay gente en el tercer sector también, en ONGs por ejemplo, hay gente trabajando también en Cáritas, en determinados sitios que están haciendo una labor social bastante potente y haciendo análisis, colaborando en análisis. Por ejemplo, hay gente que desde aquí de Asturias está trabajando en los análisis FOESA que hace Cáritas todos los años y concretamente en el informe para Asturias, ¿no? Y por último también tenemos gente en el sector privado, entre ellos yo mismo, por ejemplo, que nos dedicamos a hacer encuestas desde tendencias de consumo, políticas, estudios cualitativos, estudios urbanísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿no tienen la impresión, o al menos yo sí la tengo, de que la gente percibe la sociología como algo encerrado en ámbitos muy concretos, en la universidad, en fundaciones, en lugares de estudio, y que no conecta con la sociedad en general? ¿Falla un poco esa conexión? Bien, justamente lo que comentaba al principio Jacobo, al principio de la entrevista,
La sociología está instalada sólidamente en el ámbito académico y desde hace mucho tiempo, y no solamente en Asturias, sino en España. Y es cierto que los profesionales de la sociología que no están dentro del mundo académico son menos conocidos, ¿no? Y parece que la sociología no llega, no solamente los sociólogos, que los hay muy buenos en la empresa privada, sino también en las administraciones públicas. Y por eso, justamente, es por lo que en el Congreso, en este foro, en este Cineforum que estamos en el Ecuador del mismo, como decía, estamos tratando de acercar la sociología, ¿no? Que una ciencia todavía desconocida o muy desconocida para el gran público conecte con la ciudadanía en general, conecte con otras organizaciones, con empresas, y así poder dar a conocer y que sepan realmente que estamos ahí, qué es lo que hacemos y qué podemos hacer por la sociedad, ¿no? Señalar, que ya lo apuntó Ángel también, que tenemos gente trabajando en la administración pública también. Hay sociólogos en la administración del Principado, en la Consejería de Salud y en las Consejerías de Servicios Sociales, y tenemos también gente en ayuntamientos. En el Ayuntamiento de gente trabajando, sociólogos trabajando, en el Ayuntamiento de Gijón. Es decir, siempre un poco vinculados a la recopilación de información, a los trabajos, a los servicios sociales, a las políticas públicas, siempre moviéndonos en ese ambiente, pero también ahí hay otros ámbitos en los que la sociología está tocando terreno, ¿no? Por último, y para finalizar, ¿qué esperan que pueda aportar a la sociedad asturiana este foro de pensamiento social que se inicia el lunes? Bueno, yo creo que la sociedad asturiana es una sociedad que lleva en crisis 50 años, desde el año 57 aproximadamente, en que se rompió el modelo autárquico con el carbón. Y tuvimos el impulso de Ensidesa, digamos que la sociedad asturiana es una sociedad de una crisis desde hace 50 años que no acabamos de resolver. Ese año añadimos la internacionalización de nuestra economía y el contexto global en que se desenvuelve el cambio tecnológico. Nos encontramos con que Asturias en este momento es una región que tiene gravísimos problemas estructurales. Estamos viendo que es donde más aumenta la pobreza en toda España, donde más aumenta la exclusión. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar en una reflexión potente acerca de qué es lo que está pasando en Asturias. Es decir, qué está pasando en Asturias, cómo tenemos que cambiar en Asturias y cómo tienen que ser los cambios de mentalidad en Asturias. Yo creo que hay que dar de visibilidad también a mucha gente que está pensando que hace falta un cambio en Asturias, un cambio, no estoy hablando de un cambio de gobierno, ni estoy hablando de un cambio parlamentario, no, estamos hablando de un cambio de mentalidades que cambie un poco el discurso general que hay en Asturias. Un discurso de resistencia por un discurso, digamos, proactivo. Un discurso pasivo, un discurso proactivo, cambie un poco la forma de actuar de la región y que piense un poco dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, yo coincido con Jacobo. Realmente estamos en un mundo que está sufriendo grandes transformaciones. Las grandes transformaciones justamente son el lema del Congreso y tenemos que tener las herramientas suficientes para poder enfrentarnos a estas grandes transformaciones. El mundo está cambiando, estructuralmente es muy diferente, ya dicen, no solamente en el ámbito político, la sociedad en general es muy diferente, pero todavía quizás nos haya pillado pues, con el pie cambiado y no hemos sabido adaptarnos a estos grandes cambios. En general, y en Asturias en concreto, y por eso pretendemos que este foro de reflexión pues, nos dé las pautas para poder saber cuáles son esas tendencias y cuáles son sobre todo los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos. Y pues es la primera piedra porque es el primer foro de pensamiento social, pero nuestra intención es que esto tenga continuidad y que a partir de aquí, pues impulsado por el Colegio Asturiano de Ciencias Políticas y Sociología, pues haya futuras ediciones de manera anual o bienal. Jacobo Blanco, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, y Ángel Alonso, presidente de la Asociación Asturiana de Sociología, gracias por acudir a esa Asturias Televisión. Y ustedes, por favor, no se vayan. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y ustedes no se vayan, por favor, porque ya mismo estamos aquí con ustedes en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. El próximo 28 de junio se celebra en Asturias el Día del Orgullo LGTB, siglas que corresponden a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Tenemos en el plató de Asturias Televisión a Josune Álvarez, coordinadora del grupo Xente LGTB Asturias. Buenas noches, Josune. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mané Fernández, coordinador de Xega
trans. Buenas noches, Mané. Buenas noches. Y José Quesada, sacerdote anglicano, con quien queremos hablar en el coloquio de la compleja relación que existe entre las creencias y el colectivo LGTB. Buenas noches, Pater. Buenas noches. Y a los tres, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es obligada. ¿Cuáles son los principales actos que han organizado ustedes con motivo del Día del Orgullo Gay? Bueno, pues empezamos ya ayer con una sesión informativa, pero bueno, lo más importante sería la manifestación que vamos a hacer el 25 de junio en Gijón, que va a salir del Paseo de Begoña a las 6:30 y llega a la plaza del Ayuntamiento. Y el acto político institucional, que para nosotros, para el colectivo, es muy importante porque es una manera de hacer también un poco el resumen de las actividades del año, que lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Oviedo por primera vez. Nos van a hacer una recepción oficial. Sí, porque por primera vez en Asturias la gente de Siega se subirá al balcón del Ayuntamiento de Oviedo para celebrar lo que habéis denominado el acto político institucional. ¿Qué supone para ustedes? El acto político supone, a ver, lógicamente el que nosotros en este año podamos celebrar el acto político institucional en Oviedo es que se nos abren las puertas de una ciudad que hasta ahora no se nos había ofrecido ni se nos había abierto las puertas a nivel político y a nivel de partidos. Al contrario, de hecho hace unos años al Ayuntamiento y a Gabino de Lorenzo se le entrega nuestro premio negativo, nuestro premio ladrillo, precisamente por eso, que tiene que ver, en ese año se le entrega el premio por todo lo que tuvo que ver y la negativa que se planteó desde el Ayuntamiento con respecto a las parejas de hecho, al registro de parejas de hecho. Para nosotros estamos felices de que se pueda hacer en Oviedo. Es una ciudad que, de hecho, nuestra sede central está en Oviedo. Es una ciudad donde nos sentimos cómodos, es una ciudad donde necesitábamos que se nos abrieran las puertas para poder hablar de nuestras reivindicaciones y de nuestra realidad. ¿Se han sentido marginados en otras ocasiones por grupos políticos, independientemente de su ideología, en otros municipios? ¿En otros municipios? En Asturias en general. Sí, a ver, en general, es que la palabra marginado yo creo que no tendríamos que usarla. Si lo que sentimos es una no buena relación con el colectivo LGTB. Pero no siempre, es que siempre hablamos del mismo color con respecto a los partidos políticos, o el color de los partidos políticos que pueden tener una no buena relación con el colectivo LGTB. Pero la verdad sea dicha que es algo que nos hemos encontrado con cualquier tipo de color o con cualquier tipo de realidad que tenga que ver con la política o con los partidos. Esto no es cosa de colores o de partidos, es cosa de que nosotros reivindicamos, y es cosa de que haya una apertura y que haya un discurso por parte de los políticos, un discurso dentro de la diversidad, un discurso dentro de la igualdad y un discurso de reconocimientos de derechos que todavía no hemos adquirido. El año pasado, por ejemplo, el acto político institucional fue en Gijón. Exacto. Bajo el gobierno presidido por la alcaldesa de Foro, Carmen Burillón. Exacto, sí. Y todo fue sin problemas. Fuimos bien recibidos. De hecho, quienes proponen que el acto político se haga el acto político institucional se haga dentro de la sala de recepciones del Ayuntamiento de Gijón es el partido que gobierna, que es Foro. Antes de entrar en otras consideraciones, ¿quiénes forman parte de Siega? ¿Cómo se engloban en una misma asociación colectivos tan diversos? Es que lo que representamos es la diversidad sexual, en orientaciones sexuales y en identidad de género. Lesbianas, gays y bisexuales, lo que sí compartimos es que no somos evidentemente heterosexuales y que rompemos una heteronormatividad. Lo que pasa es que la heteronormatividad también lo que significa es que también las personas transexuales no entrarían dentro de esa heteronormatividad. ¿Y entonces se ha incluido? Entonces, los cuatro colectivos sumamos juntos porque la diversidad es la misma. Corríjanme si me equivoco, también se ha planteado incluir o se ha incluido el colectivo de los asexuales. No, a ver, nosotros tenemos las puertas abiertas a todas las personas que quieran participar en el colectivo. Evidentemente, visibilizamos a las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, porque son las personas que están colaborando ahora en el colectivo. Si hubiera más personas que tienen otras realidades que no entrarían dentro de esa heteronormatividad,
van a ser bien recibidas y van a tener su espacio para trabajar. ¿Qué pasa con las personas asexuales? Lo que se entiende se entiende como que es otra orientación sexual, pero en realidad es otra manera de relacionarse. Viven la afectividad de otra manera. Pero las personas asexuales pueden ser lesbianas, gays y bisexuales también. Padre Quesada, si me permite que me dirija a usted así. ¿Por qué ¿por qué las religiones han rechazado siempre a los gays, a los lesbianas, a los transexuales y en general a las personas con una orientación sexual distinta? La pregunta es difícil. Pues sí. Tan difícil que yo no tendría respuesta para ella. Sin embargo, sí puedo decir que de las diferentes relaciones sexuales ya se habla desde antes, desde la antigüedad, incluso antes de las religiones, de las 3 religiones monoteístas. De hecho, la Sagrada Escritura habla de relaciones lésbicas y homosexuales. ¿Por qué la Iglesia lo prohíbe? Porque lo prohíbe. No porque lo prohíba la Biblia, porque realmente en la Sagrada Escritura nada habla al respecto. Sí hay algún pasaje que puede dar lugar a pensar, por ejemplo, creo recordar que ahora mismo que es la carta, no recuerdo qué capítulo, de San Pablo a los romanos, donde sí arremete, pero no contra las relaciones personales, es decir, 2 personas del mismo sexo, sino contra lo que podríamos llamar bacanales, es decir, aquellas orgías que creo que nada tienen que ver con lo que estamos hablando. Una cosa es una orgía y otra cosa es una relación afectiva que puede ser, como bien decías antes, con sexo o sin sexo, es decir, las personas asexuales, creo que decías, se manifiestan sus sentimientos sin utilizar el sexo, algo que a diferencia de los que sí somos sexuados, ¿no? ¿Por qué la Iglesia? No lo sé. Sí sé que hay en las 3 religiones monoteístas, especialmente en el cristianismo y en el islam, una fobia total contra cualquier relación que no sea la que la autoridad eclesiástica define como normal. Hablamos de matrimonio. La Iglesia también censura las relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando el matrimonio es, no como se entiende hoy, es anterior a la propia Iglesia. Es decir, el matrimonio, ¿qué es en definitiva? Es el compromiso que hay entre 2 personas, tiene un proyecto de vida en común y un planteamiento, pues en principio, de vivir toda su vida juntos. La realidad nos dice que muchas veces ese toda la vida pues, queda en unos años, o queda en unos meses, o efectivamente es para toda la vida. La Iglesia, en su afán de controlarlo todo, la vida afectiva y sexual del individuo no iba a quedar aparte, con lo cual se convierte en legisladora, en juez y parte, y curiosamente con el tiempo, como también estamos viendo, también se convierte en caldo de cultivo para que la propia institución esté plagada de personas con identidades sexuales o identidades o tendencias, o como ustedes le llamen, para mí es lo mismo, es decir, con tendencias sexuales muy diferentes a la más común, que sería la heterosexualidad, ¿no? Es decir, si realmente hay homosexualidad, es en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia o el clero está llamado a convertirse en homosexual, no, pero la institución, con sus normas internas, facilita que los que sí tienen una tendencia diferente a la de la mayoría, hablo de tendencia sexual obviamente, allí encuentren un refugio que no encuentran en otras instituciones, ni siquiera para trabajar, por ejemplo, hace no tantos años, una persona que no fuera heterosexual no tenía más opciones que dedicarse pues, a la prostitución o al mundillo artístico, y cuando no, pues vivir escondida, sufriendo sus diferencias,
Entonces, en la Iglesia esto pasa desapercibido, nada de particular que dos curas vivan en una misma parroquia, que en un monasterio pues haya relaciones intramuros, nadie se va a enterar. Con lo cual, digo, la Iglesia siendo la que más critica y más censura estas relaciones, es la que más homosexuales tiene dentro. Y curiosamente, los más activos en la crítica, en la censura, en la marginación, como escuchamos prácticamente todos los días, son sospechosos de estar incluidos en este grupo al que ellos critican de forma tan feroz. No sé si puedo añadir algo más. Le voy a hacer una pregunta, con esto ya abro el debate a todos los niveles. Le pido que sea valiente, sé que usted lo es. ¿Cuál es su visión personal acerca del colectivo LGTB? ¿Cuál es su visión personal? Mi visión personal, pues simplemente que es un grupo como otro cualquiera. Es decir, para mí realmente la tendencia, la orientación o la sexualidad del individuo no me interesa, en absoluto, para nada. Es algo que pertenece al ámbito privado. Por lo tanto, ni me preocupa. Como sacerdote, ministro una parroquia, en una iglesia que es abierta totalmente a todo el mundo. Es decir, a nadie le preguntamos qué orientación sexual tiene, todo el mundo es bien recibido, siempre desde el respeto que nos debemos mutuamente. Y creo, repito una vez más, que la tendencia o la vida sexual de cada cual corresponde a sí mismo, y a mí no me interesa para nada, partiendo de la base que yo no considero pecado como muchas veces insiste la Iglesia, la doctrina oficial de la Iglesia, en decir que las relaciones sexuales fuera del matrimonio o entre personas del mismo sexo, etcétera, son pecado. No, yo eso no lo considero como tal, y por tanto mi posición es de igualdad total y absoluta, es decir, una Iglesia inclusiva. En nuestra Iglesia, en España, que es miembro de la Comunión Anglicana, oficialmente no podemos bendecir la unión de dos personas del mismo sexo. Es algo temporal, pero que se puede cambiar. Hay otras iglesias miembros de la comunión que sí lo hacen. Esto crea a veces fricciones entre las iglesias miembros, crea una cierta polémica, y yo, aunque considero que el matrimonio tiene una finalidad, que es la de proteger sobre todo a los niños, y si se quiere también a la propia pareja, aunque discrepo en que a todo se le llame matrimonio, sí soy partidario de que las iglesias deberían tener, para aquellos que son creyentes, deberían tener una liturgia específica para bendecir la unión de dos personas, tengan la sexualidad que tengan la apariencia que tengan, dos personas que tienen un proyecto de vida en común y que quieren compartir lo bueno y lo malo durante su vida. Es decir, hasta ahí estamos de acuerdo. Que luego se le llame matrimonio o simplemente unión, en realidad tampoco le doy demasiada importancia. A ver, me encanta escuchar la definición de matrimonio, la unión entre dos personas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Después que queramos hacer los matices ya es entrar en otras características que no viene. Pero me encanta escuchar, y sobre todo desde donde viene y desde usted, el que el matrimonio es la unión de dos personas, y esa es la definición. Lo demás creo que viene aparte. Con respecto a lo que hablaba, con respecto de que dentro de la iglesia o dentro del colectivo o de las diferentes religiones o de las diferentes iglesias que podemos encontrar es donde más homosexuales, sí, pues puede ser. Yo tampoco lo puedo afirmar al 100% por qué existe esta realidad o por qué se puede dar. Pero hay una cosa clara, que la sociedad nos enseña al colectivo LGTB, que es a ser automófobos. La automofobia existe, y la automofobia no es algo que yo traiga intrínseco, sino es algo que me ha enseñado la sociedad. Y esa automofobia lo que hace es que cuando yo veo a mis iguales, los veo con miedo y los veo con temor, porque me están enfrentando a una realidad que a mí no me gusta. No me gusta porque la sociedad me hace daño, porque la sociedad me está diciendo que está mal, y porque la sociedad me está diciendo que estoy en un pecado, o incluso muchas veces que lo que estoy cometiendo es un delito. Por lo que no podemos olvidar que en 80 países en este momento en el mundo, la homosexualidad está castigada o con pena de cárcel
o incluso con pena de muerte. Y eso produce una automofobia. Lógicamente, si yo tengo una automofobia y no quiero convivir con esto, voy a buscar un espacio de seguridad. ¿Cuál es el espacio de la seguridad que muchas personas encuentran? Es meterse dentro de diferentes tipos religiosos, porque también es lo que me están enseñando. La sociedad nos educa y nos está enseñando que yo ahí voy a poder redimir mi pecado, voy a poder cambiar, voy a aprender a ser otra persona. Lógicamente, lo único que voy a hacer es hacerme más daño y a sufrir más, precisamente porque no soy capaz de reconocer, ni siquiera de reconocer cuál es mi realidad, que mi realidad no es otra más que el que tengo enfrente. ¿Por qué una persona heterosexual no necesita este tipo de cosas? ¿Por qué una persona heterosexual no necesita decir que es heterosexual? Lo que hablábamos, ¿por qué el orgullo? Porque los heterosexuales, las personas heterosexuales jamás en su vida se han tenido que enfrentar al hecho de ser heterosexuales. Nosotros como LGTB sí nos hemos tenido que enfrentar a una sociedad, levantar la mano, hacernos visibles y hacernos vulnerables. ¿Por qué? Porque socialmente, durante la cantidad de siglos de vida que tenemos como seres humanos, o como, llamémoslo, dentro de la especie, nos han dicho que lo que estamos cometiendo es un pecado cuando no nos han dicho que es una enfermedad, y nos han tratado de curar. Nos han quemado, nos han tratado de curar, nos han llamado enfermos mentales, siguen llamando a una parte de nuestra realidad enfermos mentales, se han hecho experiencias y investigaciones científicas con nosotros, lo que ha pasado en el Holocausto, y sin ir tan lejos. Es decir, hasta hace poco, hace 2 o 3 años se seguía vendiendo en un gran centro comercial de España un libro que decía cómo curar la homosexualidad. Entonces, si este tipo de cosas la sociedad no es capaz de ver, que siguen pasando, que hoy por hoy seguimos manteniendo y estamos dentro de un informe que ha dado el Ministerio del Interior con respecto a los delitos de odio, seguimos siendo el colectivo más vulnerable a estos delitos. Si la sociedad no es capaz de ver eso, si no es capaz de ver eso, tampoco va a entender por qué tenemos que seguir saliendo a la calle el Día del Orgullo. Y precisamente por todo esto, el orgullo sigue siendo necesario. Yo soy el primero en decir que ojalá dentro de unos años, el orgullo sea una fecha para recordar lo que pasó en 1969 en Nueva York, en Stonewall. Ojalá, pero hoy por hoy no es una fecha para recordar, es una fecha para salir, para hacer una manifestación y para seguir reivindicando derechos que hoy por hoy todavía no los hemos conseguido. Estoy totalmente de acuerdo, a esto nada puedo añadir porque realmente así lo pienso también. Si acaso añadir un par de matices. En primer lugar, que el drama que viven las personas con distinta orientación sexual en los monasterios, en los conventos o dentro del propio clero secular es grande. Es grande porque son personas que nadan entre dos aguas. Por una parte, lo ética o moralmente correcto, que efectivamente no coincide su pensamiento con lo que la Iglesia o la sociedad enseña. Es decir, ese es un sufrimiento que no tiene comparación con lo que pueda sufrir cualquier homosexual o cualquier persona de diferente orientación sexual actualmente, hombre o mujer, no importa. No hablo ya de hace 50 o 30 años quizás, porque esto cambió, gracias a Dios, considerablemente en los últimos tiempos y tiene mucho más que cambiar. Bien. Otro punto, y es que efectivamente estos cambios que nos inculca la sociedad es, lógicamente, un problema educacional. Y es desde la escuela, donde hay que enseñar a nuestros niños a vivir, a convivir desde el respeto hacia el otro, hacia los diferentes, sea en raza, religión, cultura e incluso la orientación sexual. Es cierto que esto lleva tiempo y no se va a conseguir ni siquiera en una ni en 2 generaciones, aunque ahora se puede avanzar más rápido. Hoy todavía llama la atención ver a un niño que tiene 2 mamás o que tiene 2 papás. Dentro de 20 años, o quizás antes, esto ya no llama la atención. Yo puedo contar una anécdota que me ocurrió a mí. Yo soy católico, apostólico, romano, porque nací en España, no había otra opción, ¿no? Cuando yo, por cuestión de principios, abandono, no la Iglesia, sino la institución católica, antes de ordenarme, por supuesto, me aparto totalmente de la institución porque creo, Dios, creo en Jesucristo, pero no creo
ni en el clero, ni en la Iglesia. Años después, cuando me incorporo a la Iglesia anglicana por entender que siendo más o menos la misma Iglesia con pequeñas diferencias, es decir, un poco más tolerante, más democrática, más participativa, la primer sorpresa que me llevé fue viendo a un obispo, vestido así de color malva, con su alzacuello redondo, el típico cuello anglicano, con un niño en brazos, y ese niño era su nieto. Esto fue hace 20 y pocos años, confieso que a mí me impactó. ¿Por qué? ¿Porque es algo raro? No. Porque no era lo habitual todavía hoy para muchos españoles. Yo estoy casado, tengo hijos, tengo incluso una niña pequeña, dice, hombre, la hija del cura, eso es algo rarísimo, porque realmente hija del cura sonaba tanto así como hijo o hijo de, es decir, un hijo no reconocido o un hijo no legítimo. Y con esto ya termino. Por lo tanto, no tengo nada que añadir a lo que tú dijiste, estoy totalmente de acuerdo, pero probablemente se avance más por la educación, por la formación, que por las manifestaciones, que muchas veces producen el efecto contrario. Yo hablo desde mi experiencia como observador, y lo veo muchas veces, gente que acepta, siempre con matices, porque es verdad que todavía estas diferencias, nuestra sociedad le cuesta mucho trabajo aceptarlas, las va digiriendo muy poco a poco. Walter, quiero avanzar un poco más y quiero hacer unas preguntas concretas, no sé si queréis añadir algo a lo que dice él. Una sola cosa, educación, sí, pero nosotros no somos los que hemos quitado la asignatura de educación para la ciudadanía, que para nosotros era primordial y esencial, precisamente por lo que estamos hablando de educación. No somos nosotros, y si la queremos, tendremos que seguir reivindicando que ese derecho lo necesitamos y lo tenemos que tener en las escuelas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no les pregunto a ustedes por sus creencias personales, pero sí les pregunto, ¿dentro de Xega hay creyentes, hay personas creyentes? Sí, sí que las hay. De hecho, hace unos años tenemos un grupo de asuntos religiosos, lo llamamos así para abrirlo a todo tipo de creencias religiosas que pudieran haber, y sí que trabajaron durante unos cuantos años. ¿Y cómo viven esas personas su religiosidad dentro de su propia realidad? A ver, no son practicantes, o sea, Uh-huh. Evidentemente hay un enfrentamiento con la católica, me refiero. Hay un enfrentamiento ahí, pero bueno, hay una cuestión ética personal que es la que te hace, no por haber sufrido un rechazo, porque en realidad tampoco hay un rechazo abierto en las parroquias y en las iglesias en la iglesia de base, pero sí que supone un enfrentamiento entre tu vivencia y el mensaje que están mandando desde las iglesias. ¿Pero lo viven con angustia, lo viven con miedo, lo viven con normalidad? Se intenta vivir de otra manera, se buscan otras referencias, se busca otros apoyos, y se busca también un discurso para trabajarlo dentro precisamente de la iglesia, para intentar cambiarlo dentro de la iglesia también. Para usted la pregunta sería la opuesta. ¿Usted como ministro ha recibido en alguna ocasión a un feriglés que le dijera, Pater, soy homosexual, cúreme? No, jamás me ocurrió ni quiero que me ocurra. Sí, hay gente que puedes imaginar que tienen, pero vamos, puedes suponer que tengan una tendencia distinta a la habitual, pero jamás se presentaron como tal. Sí se me propuso, sin embargo, en una ocasión, ministrar, no liderar, porque eso suena a otra cosa, ministrar, servir en una comunidad abiertamente de un colectivo LGT, o como se llama. LGTB. Bueno, pues eso. De hecho, nosotros tenemos una parroquia en Madrid que sí trabaja mucho, no es que sea exclusivamente para este tipo para este colectivo de personas, pero sí trabaja mucho con estos colectivos. A mí se me propuso y yo a esto me niego, evidentemente. Me niego precisamente por respeto, porque para mí son personas igual que las demás, me da igual que sean. En mi parroquia, en nuestra comunidad, serían bienvenidos, no solamente por mí, evidentemente, sino por la Junta Parroquial y toda la comunidad. Y nadie les preguntaría absolutamente nada. No, es algo que no nos importa. Ahora bien, hacer esa diferenciación desde el respeto que yo, para mí, como sois igual que los demás, y yo no soy capaz como personas. Luego, cada uno en su vida privada, lo que ya dije al principio, en su forma de ser y de sentir, todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
Y Dios creo que no hay más que uno para aquellos que creemos. Y ahí quien no cree ni siquiera en Dios, que también está en su derecho, y es una forma de creer. Bueno, es que ahí lo del ámbito privado nos metemos también en una discusión. Puede. difícil. Sí, porque además el lema que han elegido ustedes este año es orgullosamente visibles. Exactamente. ¿Sigue siendo necesario hacerse visible? Hay gente que dice, bueno, ¿por qué celebrar el Día del Orgullo Gay si no se celebra, por ejemplo, el Día del Orgullo Célibe? ¿Sigue siendo necesario? Claro, es que la afectividad la expresamos en todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando vas por la calle y te miran mal, cosa que también ahí estamos viendo un retroceso con el tema de las realidades LGTB. Hace 10 años era muchísimo más fácil ir de la mano con una persona del mismo género que ahora mismo. Con lo cual, el ámbito privado, o sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones afectivos sexuales no solo afecta al ámbito privado, también afecta a nuestra vida cotidiana. Entonces, también tenemos que ganar esos espacios, son espacios sociales y ese espacio de la calle. Y ahí también expresamos nuestra afectividad. Entonces, orgullosamente visibles, y lo más importante del trabajo del colectivo es visibilizarnos en todos los espacios, porque es lo que nos lleva a la normalización de la realidad de las personas LGTB. Bueno, quizás me haya explicado mal, pero voy a matizar. Hacerse visibles no es lo mismo, es decir, no es lo contrario de esconderse. Okay, debemos de movernos en un margen bastante... Es decir, yo, que una pareja, hombres o mujeres, vayan cogidos de la mano por la calle, se den un beso, a mí eso no me llama la atención, más ni siquiera me fijo. El problema es que hay otra gente que sí tiene problema con bueno, eso. pues contra eso yo te digo, tú tienes todo el derecho y debes reivindicar ese derecho que tienes a pasearte libremente y como te dé la gana y con quien te dé la gana. Bueno, las manifestaciones las hacemos. Bien, eso no tiene nada que ver con lo que yo decía de la iglesia. Es decir, lo mismo que das un beso. En las iglesias nos damos la paz, ¿no? Si tú vas con tu pareja, sea mujer o sea hombre o sea lo que sea, y a la hora de la paz, en lugar de darle la mano, pues entre parejas más fácil que te des un abrazo o que te des un beso, incluso en los labios, para mí eso no es faltar ni al decoro, ni al respeto, ni a nada. Ahora, ponerse en la iglesia a tocarse, o a... es decir, lo que no puede hacer, o lo que no debería, poder sí se puede, lo que no debería hacer una pareja heterosexual, tampoco debería hacerlo una que no lo sea. No sé, yo no pido que los demás hagan lo que no hago yo. Yo no voy por la calle, yo tengo mujer, y voy por la calle, pues a veces del brazo, otras veces con la niña, o la cogida por el hombro, ¿no? Y si hay que darle un beso porque me hizo gracia, pues lo doy. Pero es que nosotros no estamos reivindicando, no estamos pidiendo derechos superiores a los que tienen las personas heterosexuales. No he dicho nada. No, es lo único que estamos, lo único que reivindicamos cuando hablamos de igualdad o reivindicamos derechos es poder tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Nada que objetar. Que el resto de la sociedad heterosexual o el resto de la sociedad cisexual. Cuando hablamos de personas cisexuales hablamos de personas que no son transexuales. Por eso, hoy por hoy, como no tenemos esa igualdad real, ni esa igualdad social, tenemos que seguir saliendo a la calle, tenemos que seguir saliendo en manifestación y tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos no conseguidos actualmente todavía, porque si no, quería decir que en este país, si realmente existiera una igualdad real, una igualdad social, no pasarían como cosas como las que pasó el 24 de diciembre con un chavalito de 16 años que decidió quitarse la vida por todo el acoso que llevaba detrás, o cosas como las que, o denuncias que no se denuncian al final por miedo a las represalias que podría haber precisamente por esa denuncia, como las que nos encontramos nosotros muchas veces en el colectivo que nos llaman. Es decir, que no existe una igualdad real, creo que tenemos que ser conscientes y decir claramente que no existe. Y por eso es necesario que nosotros sigamos saliendo, por eso es necesario nuestro trabajo con los políticos y con las instituciones para poder llegar a una igualdad legal. Que eso no quiere decir que nos va a dar una igualdad real, porque la igualdad real, lógicamente, que es educación, y no educación dentro de las aulas, es una educación social, es una educación... Propia familia. Es una educación integral, porque parece que cuando nosotros hablamos de educación, solamente estamos hablando de la educación de las aulas, no señores, no. Estamos hablando de una educación integral, de una educación de toda la sociedad con respecto a esta realidad. Eso es lo que nosotros pedimos. Creo que en las aulas, a veces ni siquiera eso se enseña, pero no se educa. Que no es lo mismo. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. No tengo nada. Cuando yo me refería en la iglesia es que cuando alguien va, ya que estábamos hablando de la parroquia en este caso, cuando alguien va allí, lo primero que se le dice, si la primera vez,
Se le recibe, se le saluda y se le pregunta cómo se llama, pero no le preguntamos ni siquiera si está bautizado, si pertenece a una confesión determinada, en absoluto nada. Y lo demás pues es algo que se irá viendo. Pero, sí, pero con respecto a lo que comentaba usted antes, que es que lo que no está bien es que en un momento determinado en la iglesia, cuando estemos, que se empiecen a dar besos más. Pero es que eso se va a otra cosa, claro. Exacto, pero es que eso parece que es que las personas LGTB o las personas homosexuales, cuando hablamos de homosexuales hablamos de lesbianas y gays, porque parece que diferenciamos que los homosexuales solamente son los gays. No, la homosexualidad es masculina y femenina, lesbianas y gays. Pues parece que eso solamente se le atribuye a las personas, la promiscuidad a nivel social, parece que solamente la tiene el colectivo LGTB. No, la promiscuidad la tiene el ser humano por ser humano, y quien quiera ser promiscuo, allá él, y bienvenido sea. Y lo somos por naturaleza. Pero que no se le atribuya, y comúnmente cuando nosotros reivindicamos derechos o tratamos de que se apruebe alguna ley, una de las primeras cosas que sale siempre dentro de la mesa es que el colectivo homosexual es promiscuo. ¿Qué pasó en los 80 con el VIH? La peste rosa. ¿Por qué? Porque son promiscuos, porque tienen un castigo divino. No, señores, no es así. Nosotros tenemos nuestras prácticas sexuales como el resto de la sociedad, con nuestra promiscuidad o no, pero la promiscuidad no es algo añadido del colectivo LGTB. Estoy totalmente de acuerdo, ahí estoy totalmente de acuerdo, y repito lo que dije antes, el ser humano, o el hombre, peyorativamente, es o somos promiscuos por naturaleza, y la fidelidad tiene mucho más que ver con la cultura y con la educación, y también es cierto que una estabilidad afectiva, emocional, sexual, etcétera, etcétera, aporta más seguridad en la pareja, al fin y al cabo, la familia, sea hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre con mujer, la familia es la base de toda la sociedad, ahora y antes. Pero quería decirte algo, y no me salgo del tema, quería decirte algo que apuntabas hace un momento, de que el colectivo de homosexuales, gays o lesbianas, que es lo mismo, según dices, sufrieron en esto, es decir, desde siempre, desde que el mundo es mundo. Siempre, no. Efectivamente, porque sí existe la homosexualidad o las distintas tendencias o identidades de género, como queráis llamarle, que para mí es todo lo mismo, desde que el mundo es mundo, pero sí hubo tiempos anteriores al cristianismo, e incluso anteriores al judaísmo, en el que era totalmente normal. Hay un reconocimiento social. Claro, y lo hay también entre los animales, es decir... Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la homosexualidad empieza a ser penalizada con el pecado, y que tiene que ver con la iglesia, cuando empiezan las iglesias monoteístas. La religión es monoteísta. La religión es monoteísta. Estoy totalmente de acuerdo. Si yo no estoy diciendo que a lo largo de la historia, pero también tenemos que ser conscientes que ha pasado desde ese momento hasta ahora. Estamos terminando y les pido a los tres, les pido una conclusión muy breve. ¿Qué esperan cada uno de los tres, y les pido brevedad, de la sociedad ante los actos del Día del Orgullo LGTB? Pues que participen. O sea, el Día del Orgullo LGTB es el día también del orgullo ciudadano. Lo único que por lo que trabajamos es por una ciudadanía, que no haya una ciudadanía de primera y de segunda, y por una igualdad real y una igualdad social. Mané. Que participen, y lo que yo pido al Día del Orgullo, lógicamente dentro de las reivindicaciones, porque pido la participación, porque parece que cuando se llega ese día o se hacen las reivindicaciones, que eso tiene solamente que ver con el colectivo LGTB, es decir, los que somos visibles. No nos olvidemos que esta realidad la podemos encontrar en cualquier hogar o en cualquier parte de la sociedad española en este momento. Sí. Bueno, yo de los políticos no espero absolutamente nada, más que buenas palabras, que es lo que suelen tener. Luego en la práctica todo se queda en agua de borrajas. ¿Y de la sociedad? De la sociedad, y especialmente del colectivo, espero que ese día siga siendo eso, un día de orgullo, pero un orgullo bien entendido, y que no derive en charangas, chirigotas, etcétera, etcétera, que muchas veces se convierte. Déjame terminar, sé que eso no te gusta. No, levanté el dedo nada más. Sí, pero estamos terminando, o sea que... Abrevio. Es decir, yo no digo que sea que es lo que nos enseña, que no digo que sea el sentir, pero que muchas veces es lo que percibimos desde fuera. No lo critico nada más. Y también espero que el hecho de que haya una sociedad
que os margina, que haya unas iglesias, unas religiones también que os ignoran, sepáis que en la Iglesia Anglicana, por lo menos, nosotros aquí en España y también en Asturias, podéis contar con nosotros para cualquier acto, para cualquier cuestión que sirva para que os sintáis como lo que sois. El que cree, cree, y el que no cree, que no crea, pero que tenéis también vuestra casa. Réplica muy breve. Muy breve con respecto a eso. Hablamos de educación. Y estuvimos hablando durante muchísimo tiempo de educación. La educación también puede ser mal dada. Y el problema está que cuando estamos viendo ese tipo, que las manifestaciones es eso, es por la educación que nos están dando desde los medios de comunicación. El Día del Orgullo es un día de reivindicación y un día de manifestación. Lo que venga después no tiene nada que ver con lo que es el Día del Orgullo y por qué hablamos de orgullo. Pero lo que tiene que quedar claro es que no es ni un carnaval, ni una charanga, ni una cabalgata, es un día de reivindicación y de manifestación. Josune Álvarez, coordinadora del colectivo Xega Asturias, Manuel Fernández, del área trans de Xega, y José Quesada, sacerdote anglicano. Gracias a los tres por haber acudido aquí al plató de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. Y a ustedes, ya saben, les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.